¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de hoy, el racismo. Ese rechazo que experimenta una persona por su color de piel, origen étnico o lengua, en pleno siglo XXI. Y continúa entre nosotros para hablarnos del panorama del racismo en México. Contaremos con la presencia de Malinali Vázquez León, integrante del equipo de la Fundación Afro-Mexicana Petra Morga, ACE. Asimismo, Carlos Acuña, editor de reportajes de la revista Chilango, nos platicará de los esfuerzos para combatir el racismo a propósito de que la publicación llevó a cabo recientemente un reportaje sobre este tema. Y como cada semana, las noticias relacionadas a esta cuestión, pero más allá de nuestras fronteras, con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Desde luego, acompañadas en la conducción por una experta en asuntos de igualdad entre personas, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Jackie, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Miércoles. Pues, en este día tan importante, que es el Día Internacional de la lucha de la eliminación de la discriminación racial. Es increíble, bien lo decíamos ahorita a la entrada, de que todavía el color de piel, el origen étnico, la manera de hablar, de vestir, sea motivo para discriminar y para tener conductas racistas con la otredad, ya sea con las personas indígenas, con las personas afro. En fin, es una lucha que pensamos en algún momento que ya íbamos muy adelantados y ganándola, pero de repente, incluso en el marco internacional, hemos encontrado líderes políticos, sin ir muy lejos, nuestra frontera con Estados Unidos, que hasta un muro nos quieren construir. Es un tema de racismo. Bueno, y los medios de comunicación contribuyen mucho a eso también. Así es que también habría que ponernos en tela de juicio a todos los medios de comunicación. Fíjate que sí, estos estereotipos que se han construido aspiracionales en relación de cómo tenemos que ser las personas, de cómo nos tenemos que ver las personas, pues han hecho menoscabo de las personas indígenas, afro, en fin, ha sido verdaderamente violenta la conducta. Acabas de decir la palabra exacta. Los medios de comunicación supuestamente deben de ser aspiracionales. Si vemos en la pantalla a alguien que nos es agradable o que queremos imitar, pues entonces por eso nos ponen güeritos, altos, delgados. Eso no es el mexicano per se. El mexicano per se somos morenos, bajitos, caderonas. Somos otro esquema totalmente diferente, porque estas son nuestras raíces. Claro. Y eso es lo que denostamos, lamentablemente, porque, como dices tú, en los medios buscan lo más bonito, que eso no es lo que menos existe aquí en México. En imponer, ¿no? En imponer un modelo estético que no tiene nada que ver con la realidad. Ni con nosotros, porque además de verdad nos gusta eso o realmente nos lo imponen, ¿no? Pues mira, el tema es que cada anuncio de televisión que saca alguna prenda, alguna ropa, hasta utensilios de cocina, ¿no? Te ponen personas exactamente, de otros países y güeritos que no son como nosotras. Exactamente. Colores, y no es porque esté mal, pues, por supuesto que la tez blanca, ser rubio de ojos azules, está perfecto. El problema es que no nos está hablando a las y a los mexicanos. Exacto. Y el problema es que nos venden la idea que entre más clara es tu tono de piel, mejor te va a ir en la vida, más honesto eres, más decente eres, y entre más oscuro es tu tono de piel, vas perdiendo esos atributos y se te va criminalizando. De hecho, la última encuesta de discriminación del INEGI que hizo sobre este tema, que fue un escándalo porque muchos se sintieron indignadísimos, indignadísimas, lo cierto es que decía que una persona de tez blanca tenía 4 veces más posibilidades de encontrar un empleo que una persona de tez oscura. No, es que eso es increíble, ¿no? Increíble. Y ahí está. Y la criminalización también
muchas veces para las personas jóvenes también tiene que ver con el color de piel. Fíjate, si tú ves en la calle a alguien cerca de ti que se ve bien vestido, que es de tez blanca, que es alto, en fin, no le temes y quizás sea un secuestrador o el peor delincuente. Pero si ves a alguien junto a ti, todo lo contrario, mal vestido, moreno, despeinado, entonces como que le huyes, ¿no? Qué terrible, Qué terrible. terrible. Y cuando ni siquiera por acá. No, yo es ya una les persona soy yo a que te los va a de corbata. lastimar. Yo a los de corbata ya les Bueno, corro. es que ya no saben, pero son los estereotipos, ¿no? Son estereotipos y creo que este video es muy bueno, ¿no? Vamos a verlo. Y bueno, soy su nueva jefa y me gustaría saber el desempeño que han tenido en la empresa, pues para saber a quién le asigno los nuevos proyectos. Bueno, desarrollé 2 proyectos este último año. En el primero tuvimos grandes ahorros, en el segundo... El racismo es excluir o agredir a una persona por su color de piel, etnia o lengua, sensación de falsa superioridad de unos que priva de sus derechos a otros. Hicimos algunos talleres y una revisión de la escala de valores. Y cerramos estas 2 campañas con muy buen impacto. Además, A ver, ¿cuántos años llevas en la empresa? 5 años. 2 años. ¿Eres políglota? Sí. ¿Qué idiomas hablas? Mixteco, español, inglés y francés. El video a mí me encanta. Lo hicimos hace algunos años en una campaña que se llamó Encara el racismo. Y era precisamente enfrentarnos a nuestros prejuicios y a nuestros estigmas. El video, si ustedes vieron, son 2 chicas jóvenes, ambas buscando la oportunidad de un empleo. Y la persona que está enfrente, iniciando la entrevista, piensa en los prejuicios. Exacto. Y cuando le pregunta a la chica indígena, ¿tú eres bilingüe? Como que le Claro, si extrañó, tú ¿verdad? hablas una lengua indígena, eres Mixteca, bilingüe. Claro, claro. Y en este caso ella hablaba mixteco, pero lo podía hacer si hablara náhuatl o hablara cualquier otra lengua. No tiene que ser una lengua necesariamente extranjera, sino una Claro. lengua indígena materna también es caracterizada. Por supuesto, y eso lo desestiman, ¿no? Hay en algunos países que lo que han hecho ha llegado a tal grado que en el currículum piden que no se anexe 2 cosas, ni fotografía ni edad, para que se pueda hacer la contratación sin el prejuicio de la imagen de la persona y Ni la sin edad. el estigma de la edad. Claro, está bien. Son buenas iniciativas, indiscutiblemente, pero también son iniciativas que ponen en la mesa Sí. el prejuicio que Que tenemos, nos ponen en evidencia nos pone verdaderamente en cómo evidencia. juzgamos, ¿no? ¿no? En que si vemos una fotografía, tú lo decías ahorita, ¿quién se sienta junto a ti y cómo te sientes más seguro, más certera? Exacto. ¿Cómo te sientes más seguro? Entonces, bueno, pues lo que hicimos hoy en COPREF fue precisamente la conmemoración de este día tan importante, porque además quiero decirles que estamos en el decenio afro. ¿Qué significa esto? Que Naciones Unidas mandató a los países parte que durante 10 años hiciéramos acciones a favor de las personas afro. En la Ciudad de México, una de las principales acciones es la modificación que se hizo en la Constitución. Fíjense que en el artículo 11 de la Constitución no solamente se reconocen todos los derechos a las personas indígenas, que nomás eso nos faltaba, ¿no? Se reconocen los derechos también a las personas afro, pero la importancia que tuvieron en nuestra historia. Por ejemplo, Morelos era afro. Claro. Yanga es el primer movimiento libertario de América y es precisamente un esclavo que se escapa y funda el primer pueblo libre en Veracruz. Y sin embargo pasó el bicentenario y nunca Y no, vieron sí, jamás. a Yanga. Y es el primer movimiento libertario en América. Exactamente, entonces todas esas cosas tenemos como el gran compromiso de traerlas a la conversación
Y en verdad, quitarnos de estos dichos que son incluso ofensivos, que hacen broma del color de la piel de las personas y cómo todo lo que está relacionado a lo oscuro, a lo negro, lo relacionamos con lo malo, ¿no? Bueno, no nos vamos lejos. Hay comercial. Las niñas bien. ¿Cuáles son las niñas bien? O sea, ¿a qué entiendes por niña bien de entrada? Exactamente, ya están los anuncios. Ya están los anuncios. Bueno. Pues vamos entonces a ver este otro video. Ella es Evelia, es una mujer indígena que vive en la Ciudad de México. Recientemente asistió a una fiesta del trabajo de su esposo. En un encuentro en el baño escuchó: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Evelia está orgullosa de su origen y siente tristeza por quien la discrimina. Ricardo acude a la escuela primaria. Su familia forma parte de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Sufre el rechazo de sus compañeros, quienes dicen: no te sientes junto a mí, porque eres el indio del salón. Su maestra y sus compañeros tienen bajas expectativas de su futuro. Ricardo le ha pedido a su mamá lo cambie de escuela. Ella es Adekemi, nacida en la Ciudad de México. Realiza viajes al extranjero. Constantemente en el aeropuerto le preguntan si es mexicana. Tiene que explicar la historia de su familia para avalar su nacionalidad. Para Adekemi, su color de piel y su identidad son un orgullo. Joel no tuvo acceso a una educación en su lengua materna. Tuvo que aprender español al mismo tiempo que cursaba la primaria. Hoy, él es abogado. Recientemente se postuló para un cargo directivo en el bufet. El resultado fue: no cumples con la imagen deseada para el puesto. Joel no lo comenta entre sus amigos por las burlas que puede recibir. Él es Moisés, conduce un taxi en la Ciudad de México. Recuerda que una vez, un oficial que abordó su unidad le comentó que sería el principal sospechoso para que lo detuviera. La razón: su color de piel, su estatura y su apariencia. Moisés nunca ha delinquido. Bueno, qué terrible. Ahí está. Me parece que hoy es un gran día para que hagamos una reflexión y verdaderamente pongamos de frente nuestros prejuicios y analicemos qué sentimiento nos produce cuando vemos a alguna persona afro, morena e indígena. Analicémoslo. ¿Nos crea alguna de estas versiones que veíamos ahorita en el video? Si es así, encaremos nuestro racismo entonces y modifiquémonos. Y vaya Y que lo somos, ¿eh? Y además vaya que lo nosotros somos. criticando a Trump por racista, cuando somos un país que somos muy racistas. Y ¿no? clasistas. 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 Sin duda. Efectivamente. Entonces, creo que es muy buena. Sentémonos y perdonémonos y veámonos como somos y tratemos de entenderlo y de cambiarlo, ¿no? Bueno, además, hasta con nuestra propia familia, si provenimos de gente muy humilde, no la muestras porque, ay, ¿cómo, no? Claro, o Empezando por ahí. empezando también. por ahí, o hay todo un libro que habla precisamente sobre el racismo en México. Federico es el autor, no recuerdo ahorita el Federico apellido. Navarrete. Exactamente. Y El él diccionario del racismo en México. hizo un libro sobre el racismo y él dice que el racismo que se vive al interior de las familias es muy fuerte también. Y entonces la hija o el hijo con ciertas características le ponen apodos y entonces ya toda tu vida te quedaste con ese apodo que, El que negro, hace vas a ser menoscabo negro, la negra siempre, de ¿no? tu dignidad, como si el ser una persona de piel De negra morena, sí. o morena fuera en contra de las oportunidades que puedes tener. Pero bueno, pues parece que ahí está. Federico es buenísimo. Busquen el diccionario, está en internet. Ojalá que todo esto que vas a comentar hoy, que vas a platicar el día de hoy con los especialistas, nos quede muy claro para saber en dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Y que dejemos de ser racistas, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos en un momento aquí en Ciudad Abierta, en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Panorama del racismo en México. ¿Por qué excluimos? ¿Cuáles son las causas más frecuentes del racismo?
Sobre estos aspectos viene a platicarnos Malinali Vázquez León, quien participó en la realización del primer Foro Nacional Afromexicano en septiembre del 2013 en la Cámara de Diputados. Ella es maestra en Mercadotecnia y licenciada en Administración de Empresas Turísticas y ya está lista, ya se encuentra con Jacqueline Loas del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Jazz, como siempre. Bienvenida. Muchas gracias, Qué gusto Jacqueline. que estés aquí, Malinali. Así es. ¿Qué significa Malinali? Pues proviene de la Malinche. Cuando se casó con Hernán Cortés le pusieron Malinali. Mira nada más. Oye, y hablando del panorama del racismo en México, ¿qué es el racismo? Pues realmente es el hecho de discriminar a una persona por su raza, por la etnia, ¿no? En donde, pues prácticamente yo creo que no cabe, ¿verdad? No Sí, cabe, no cabe. No cabe. Es increíble. Así lo que es, nos sucede. es increíble, ya que, bueno, yo trabajo con Teresa Mojica. Sí. A quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo solidario a Tere por lo que le sucedió el de ayer. Muchos abrazos, Tere. Y bueno, yo trabajando con ella y visitando lo que son las poblaciones afrodescendientes o negras en su caso, hemos visto que el racismo allá es impresionante, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hasta ellos mismos, bueno, el racismo ha llegado a un límite que hasta ellos mismos no se pueden ni reconocer como afrodescendientes. Eso que dices es durísimo, ¿no? ¿Por qué no reconocerte como afro? ¿Por qué? Porque siempre han sido invisibilizados, siempre han sido, pues yo considero que pues prácticamente han sido tachados como personas que no están como a la altura de una cierta sociedad en su punto, ¿no? Claro, esta mala costumbre que tenemos las personas de definirnos y luego nos empezamos a jerarquizar, ¿no? Y entonces, según las atribuciones de cada persona, las colocamos unas arriba y otras abajo. ¿Y qué es lo que ustedes hacen en esta fundación que tienen? Bueno, en la Fundación Afromexicana Petra Morga se realizan pues actividades de inclusión, ¿no? De reconocimiento. También se ha hecho algunas iniciativas cuando Tere también ha estado en la Cámara de Diputados, ¿no? Se han hecho reuniones junto con otras asociaciones civiles y realmente pues es para visibilizar a los afrodescendientes. ¿Y trabajan en algunos lugares, en especial en todo México, en la ciudad, en Guerrero? ¿En qué exactamente por dónde trabajan? Pues prácticamente hemos estado en el estado de Guerrero, pero hemos trabajado con organizaciones pues, de Veracruz, de Oaxaca, del estado, de aquí de la Ciudad de México también. Y pues prácticamente se han hecho reuniones no solo en Guerrero, sino en diferentes estados, ¿no? Y hasta ha ido también a otros países, donde ya obviamente el hecho de los afrodescendientes o el tema de los afrodescendientes ha ido evolucionando más que aquí en México. Claro, y además quiero que sepan que ese es uno de los muchos motivos por los cuales hoy el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, le dimos precisamente a Tere, que es quien está en la organización, y Malinali, que nos hizo favor de recogerlo, este reconocimiento, porque Petra Morgan ha sido una organización que ha trabajado muchísimo este tema y que en la Ciudad de México además hicieron un foro muy importante. Sí, en la Ciudad de México, bueno, en la Cámara de Diputados sobre todo, hicimos el foro nacional afromexicano y realmente fueron muchos, bueno, se hizo lo que es la danza, la parte de la inclusión y el reconocimiento, tratar de presentar esa iniciativa, ¿no? hacia el reconocimiento constitucional para los derechos de los afrodescendientes. Y entró
la iniciativa? ¿Qué pasó con la iniciativa? Se presentó ante la Cámara, pero fue desechada. ¿Y por qué fue desechada? ¿Qué pasó? Pues mira, yo te voy a contar la parte que vivimos, creo que detrás de, que fue realmente de frustración, porque muchos de los diputados o muchos de los mexicanos, me doy la libertad de decirlo, no conocemos a los afromexicanos o no los reconocemos como tal, ¿no? Entonces, había veces que les decían, que ella hablaba con los diputados y les decía, es que hay que impulsar a las comunidades afrodescendientes porque realmente están en pobreza, están en una marginación total, ¿no? Y pues era impresionante que les decían, ¿qué es eso de los afrodescendientes? ¿O qué es eso de los afromexicanos? Aquí no hay afromexicanos, ¿no? Claro. Entonces, era impactante que te digan eso. Y por esas cuestiones, el no conocer o el no tener como en papel algo como es la población afrodescendiente, pues la invisibilizamos totalmente. ¿Y sabemos como cuántas personas afro existen en México? En México tenemos 1.4 millones se consideran afrodescendientes. Gracias 1.4. 1.4. Gracias a la encuesta intercensal de marzo del 2015. Sí, ¿verdad? Sí, y en esa encuesta también da datos sobre la Ciudad de México, ¿no? No sé si los traigas ahí esos datos, pero eran como 163,000 más o menos, Más ¿no? o menos. Pero de los estados que más tienen población afrodescendiente es Guerrero, en primer lugar, Oaxaca, segundo, y Veracruz. Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Y desde la experiencia de la organización, ¿qué tenemos que hacer para dejar de ser racistas? Tú que lo vives y que lo trabajas y es lo que hacen ustedes, ¿qué les aconsejarías a quienes nos ven el día de hoy? ¿Qué hacemos? Pues realmente, bueno, nosotros hemos hecho en varias ocasiones, o precisamente para la encuesta, para hacer este tipo de encuestas, una campaña de sensibilización. Yo creo que hay que estar conscientes de, primero, que ellos se reconozcan, ¿Qué? Para sí mismo que tengamos un conteo real, porque esta fue solo una muestra, ¿no? Que tengamos el conteo real de cuántos afrodescendientes existen, ¿no? Y poder, pues, tenerlo eso en cuenta y que asimismo los gobiernos, o ir a los gobiernos, ¿no? Y para que ellos tengan esos datos y pues poder visibilizarlos, porque realmente, como lo comenté, están en una pobreza extrema. Claro. ¿Por qué afro? ¿Por qué afro? ¿Por qué el término afro? Porque vienen de las personas negras que son pues afrodescendientes, ¿no? Es recordar ese momento de la colonia. Así es. En México, en la Ciudad de México. Por ahí leía yo que hubo incluso un momento en que había más personas afro en la Ciudad de México que personas españolas. Es decir, porque hubo un flujo muy importante, como tú bien lo dices, ¿no? De esclavos, de esclavas que venían a la Ciudad de México, y por esta idea de las características de las personas, se pensaba que eran mejores para trabajos forzados, ¿no? Exactamente. Y desde ahí pues empezó a hacer, a construir este estigma de la diferencia y por supuesto del daño terrible a los derechos humanos y a sus derechos. ¿Cuáles son las consecuencias de ser unas personas racistas? Yo creo que la consecuencia es que lastimamos a las personas. Y como bien lo dije, o sea, hacemos que las personas no se reconozcan como tal, ¿no? Que a veces dejen de ir a la escuela. Eso me parece gravísimo, es terrible. No, yo digo que en general, no solamente para las personas afrodescendientes, sino que el tema igual de la discriminación, ¿no? En la cuestión hacia los niños o los niños con los niños, que digo, es inocencia, pero al final causan esta parte de que quieran ellos a lo mejor ya no ir a la escuela porque los discriminan o porque los ven feo, ¿no?
Y eso a mí también me parece algo muy impactante. Claro. Oye, ¿en dónde podemos encontrar datos sobre su organización? ¿Tienen alguna página web? ¿En dónde están? Pues tenemos una página que, bueno, más bien es la página de Tere. realmente. Perfecto. Ahí perfecto. pueden encontrar información, Claro. que es la de Tere Mojica Ajá. o Teresa Mojica, ¿no? Muy bien. Por Facebook. Muy bien, pues miren, yo verdaderamente los invito a que conozcan esta página, conozcan lo que hace esta organización. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Además, en esta situación de bote pronto, pero muchas gracias por haber recibido el reconocimiento que desde el Consejo les dimos. Fue para nosotros un honor tenerlas ahí. No, muchísimas gracias, y igual de parte de Tere, muchas gracias por ese reconocimiento, y pues se disculpa por No por me no digas, poder pues, haber llegado ante- a la entrevista, que de hecho estaba muy interesada de venir. Pero ya y sabemos desafortunadamente lo que le pasó el día de hoy. Pues muchas gracias por habernos No, acompañado. muchísimas gracias, Jacqueline. A ustedes también, pues Gracias. muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos acompañando en este programa de hoy. Seguimos con los bloques, no nos despedimos y vamos para allá entonces. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Esfuerzos para combatir el racismo es nuestro siguiente tema, y sobre esto viene a platicarnos Carlos Acuña, editor de reportajes de la revista Chilango. Él se encuentra con nosotros porque en febrero se publicó en Chilango un reportaje de más de 30 páginas sobre el racismo en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Adelante, Jacqueline. Muchísimas gracias, doctor Volavsky, como siempre, por la presentación. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jacqueline. No, pues nosotros encantados. Además, esto que hizo la revista Chilango, a ver, platícame, ahora sí que desde el principio, ¿por qué se les ocurrió? Mira, es un poco largo de explicar, pero en junio del año pasado habíamos sacado ya un especial de discriminación enfocado sobre todo a violencia de género, que iba desde el acoso hasta los feminicidios, cómo las mujeres estaban negadas para disfrutar la ciudad en muchos de sus aspectos, al grado de que, bueno, no solamente las acosan en la calle, sino que las violan, las matan, las golpean, no Claro. pueden entrar a ciertos espacios de poder. Hay toda una discriminación que atraviesa toda la estructura de la ciudad y, bueno, y del país. Ese número tuvo bastante éxito en cuanto a reacciones de la gente. Vino a partir de toda una reflexión del mismo equipo de qué es lo que estaba ocurriendo en la ciudad, qué es lo que le estaba interesando a los lectores. Nos pareció un tema urgente de tratar en una revista como Chilango, que es una revista, digamos, un poco hedonista, en el sentido Claro. de que habla de los placeres de la ciudad, habla de lo que tú te disfrutas de esa ciudad, los bares a los que te gusta ir, los lugares donde te gusta comer, los lugares por los que te gusta pasear. Y de pronto te das cuenta que hay muchas personas que no tienen acceso a esos esta lugares. ciudad, ¿no? A esta ciudad progresista, esta ciudad de placeres, y nos pareció una injusticia que nos tocaba a nosotros como tal hablar de ella. Con el racismo ocurrió más o menos lo mismo. Nos dimos cuenta que era otro tipo de discriminación, que no todos vivíamos en la misma ciudad, aunque geográficamente sí, y que muchas personas en distintas delegaciones no podían acceder a los privilegios que todos los demás sí teníamos, ¿no? En este sentido, pues decidimos llevar el tema, que es un tema un poco antropológico, casi siempre se enfoca desde ese punto de vista, hacerlo un poco más pop, porque justo creo que el poder de Chilango es llegar a este tipo de público que no se espera eso, que no se espera que de pronto le digas somos racistas, todos somos racistas, ¿no? Y hay que tomar cierta responsabilidad desde tu punto de poder que tienes. Y además yo recuerdo, y si no pudieron conseguir el número, búsquenlos, seguramente
seguramente está en la página de internet, no sé si habrá manera de que lo puedan conseguir, pero había una parte de la revista en donde te ponía una serie de preguntas y te decía si tú habías respondido una u otra cosa, entonces eras racista y pasabas como a la siguiente etapa. La verdad es que es muy interesante, no se los voy a contar todo el ejercicio, porque vale la pena que lo hagan, pero a mí me pareció que fue esto un poco lo que hemos buscado también en el Consejo. Encarar el racismo, encontrarnos con el racismo, reconocernos como tal. ¿Qué reacciones tuvieron del público? Pues mira, bueno, de entrada, no fue solamente la revista impresa, fue todo el mes, durante todo el mes de febrero estuvimos publicando materiales en la página web, incluso hicimos una instalación interactiva en varios puntos de la ciudad donde tú podías asomarte a una cámara y te decía, de acuerdo a tu color de piel, qué nivel de vida puedes aspirar, ¿no? En esta ciudad, que fue súper fuerte. Entonces, todo esto nos llevó a tener muchísima reacción en redes sociales. Llegamos a hacer Trending Topic 2 veces en el mes y lanzamos el hashtag Somos Racistas Cuando, donde toda la gente se fue sumando a las experiencias de racismo que había sufrido en su contra, ¿no? Que siempre hay como típicos trolls que aprovechan para hacer otro tipo de mensajes, pero recibimos miles de mensajes respecto a cómo se vive el racismo en esta ciudad. ¿Y qué era lo que decían? De todo, o sea, es que el racismo está presente en cada uno de los ámbitos de la vida pública y la vida privada también, incluso en la familia, ¿no? Desde el típico, mi mamá me quería más porque yo soy blanquito, hasta a mí no me dejaron entrar al antro por ser moreno, hasta un mensaje muy común que recibíamos, por ejemplo, es, en esta ciudad no somos racistas, somos clasistas, que es algo que se suele mezclar mucho, porque en efecto van encadenados, pero no nos damos cuenta que el clasismo muchas veces es parte del mismo racismo. Hicimos otro ejercicio muy interesante que a partir de los datos que nos brindó el INEGI, analizamos por el número de población indígena que hay en cada delegación, vimos qué niveles de servicios públicos tienen acceso las personas. ¿Y qué encontraron? Algo un poco obvio, pero que no pudimos constatar, digamos, de manera numérica, con cifras y datos ya muy duros, que fue que en las delegaciones con mayor número de población indígena, los servicios públicos desde agua potable o hasta incluso niveles educativos, acceso a servicios de salud, bajan increíblemente. Una delegación como la Miguel Hidalgo, que hay mucho menos población indígena, tiene acceso a todos los servicios básicos casi al 100%. Una delegación como Milpalta, servicios como el agua están gravemente afectados, ¿no? Y de los artículos de estas más de 30 páginas y todo un mes estando anunciando y colocando el tema, ¿cuál fue, digamos, el artículo o cuál fue el hecho que más jaló o que más levantó durante este mes? Mira, fue justo el reportaje principal de la revista, que se llama Mosaico del Racismo Chilango, que eran 10 historias sobre el racismo en la Ciudad de México, 10 casos muy específicos, que iban desde, vamos, el actor que tuvo que pasar por toda la serie de casting, que donde decían, no, tú vete a los castings de gobierno, tú vete a los castings de Banco Azteca. Aquí buscamos latino internacional, que era un eufemismo para decir buscamos argentinos o españoles o italianos, ¿no? Sí. Hasta, no sé, hasta el chavo que es de ascendencia china, que a su padre lo expulsaron en cierta época del gobierno mexicano, lo expulsó en los años 30 la xenofobia para lanzarlo a China, a un lugar donde estaba en plena guerra, ¿no? Etcétera. Entonces eran 10 historias, todas bastante contundentes sobre, o sea, no puedes negar el racismo cuando estás ahí, ¿no? Y creo que fue el artículo más leído, no tengo ahorita cuántas veces fue leído, pero fue muy compartido, a la fecha sigue compartiendo de vez en cuando, y fue el que más indignó, me parece. Claro, es que muchas veces queremos o recordamos o queremos focalizar el tema del racismo o solamente con las personas afro o solamente con las personas indígenas, ¿no? Pero sí nos olvidamos, por supuesto, de toda esta etapa obscura en términos de terror que significó para las personas chinas, y la persecución que hubo fue terrible, ¿no? En la Ciudad de México, en Monterrey, es decir, hubo como lugares muy focalizados en donde la persecución estuvo ahí indiscutiblemente. ¿Cómo valoran
ya digamos, estando ahorita en marzo, esos esfuerzos que hizo la revista Chilango sobre el tema de racismo? ¿Cómo lo valoramos? Bueno, creo que fue un éxito en cuanto a lectores. Creo que alcanzamos muchísimos lectores que la revista no está acostumbrada a llegar. Eso nos encanta porque queremos justo posicionar ese tipo de temas en otro tipo de público y en el público que ya Chilango tiene de por sí. Y también posicionarnos como una revista que no solamente habla de los placeres, sino de los problemas de la ciudad. Que eso es para nosotros vital, ¿no? Que también se nos identifique como una marca que está tratando la Ciudad de México en general con todos sus claroscuros. Oye, ¿será que Chilango está a punto de pasar también a otra etapa? Digamos, ya no solamente, como bien decía, estamos acostumbrados a que si quieres ir a algún lugar, pues vas a Chilango y buscas. ¿Estará también ya trascendiendo a otra etapa? Yo creo que estamos en esa otra etapa ya. Y creo que nunca salimos de ella en realidad, solamente que a veces se nos encasilló. Nos faltaba también este empuje en redes sociales, en las nuevas tecnologías, para que se nos posicionara en este perfil de revistas, ¿no? Oye, hace algunas semanas, déjenme contarles, que recibimos por ahí la pregunta que si el término chilango era un término discriminador o no lo era. Por supuesto que nosotros pensamos que no lo es. ¿Por qué chilango? ¿Por qué llamarse chilango? Bueno, porque somos una revista de la ciudad y eso es como un poco indiscutible. Abarcamos todos los temas de la ciudad y de la zona metropolitana también. En efecto, si es un término discriminatorio, pudo que en algún momento lo haya sido. Yo no niego eso, pero siempre hay una manera de reivindicar una palabra que en principio es excluyente, como el término negro, por ejemplo, que de pronto el Black Power es otra cosa completamente distinta, o llamarle a alguien punk y de pronto el punk se vuelve un gran movimiento de reivindicación de las clases bajas en Inglaterra, ¿no? Creo que siempre hay el momento de decir, somos esto, pero no es como tú piensas, como tú nos quieres etiquetar. ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son? ¿Dónde se puede inscribir uno a la revista? ¿En dónde la compramos? ¿En dónde están? Mira, estamos en prácticamente todos los puestos de periódicos de la Ciudad de México y área metropolitana. Estamos en chilango.com. Si quieren ver el especial de racismo es chilango.com/racismo. Estamos en Twitter chilango.com, @chilango.com, y en Facebook también búsquenos como Chilango. Oye, ¿algún mensaje desde quien está ahí atrás de la revista? Bueno, que esta ciudad debería ser para todos y tenemos que luchar por eso, ¿no? Porque no es algo que vaya a venir siempre de los gobernantes, tenemos que siempre estar exigiendo nuestros derechos en cada momento, ¿no? O los perdemos. Me gusta esa parte que dices. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Y los invito a buscar este número de Chilango, pero además a siempre leerla y siempre buscarla. Y quiero cerrar diciéndoles que la segunda encuesta de discriminación, 7 de cada 10 personas dijeron eso. Dijeron que en sus manos estaba la posibilidad de modificar las conductas discriminatorias y racistas. Así que bueno, es nuestro tiempo, es el tiempo también de quienes vivimos y transitamos en esta Ciudad de México. Yo les agradezco mucho que nos acompañaran y bueno, vamos y regresamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. El racismo es nuestro tema de hoy en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos somos iguales. Y como cada semana, la agenda internacional con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Vamos del otro lado del estudio porque ahí se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia. Muchas gracias de nuevo, doctor Velázquez. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Tú, Jackie? Pues aquí, hablando de racismo, y en racismo, ¿qué platica la agenda internacional? Pues yo quería hacer mención de, primero, la normativa, ya saben, ¿no? A nivel internacional, qué es lo que nos rige de manera vinculante. Y es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta convención se empezó en 1960, entró en vigor en 1969. Yo quiero hacer mención
que justo antes le habían antecedido algunas declaraciones sobre el tema que empezaron a gestionarse en el sistema de Naciones Unidas a partir de todo el debate del colonialismo y la necesidad de la independencia y reconocimiento de independencia de los países que aún estaban en esta situación de colonialismo, sobre todo por parte de países europeos, ¿no? Entonces, le antecedieron algunas declaraciones de este tipo hasta que surgió la convención, ¿no? Y si vemos, en general, pues vemos que 1969 es un poco tarde para ser uno de los ejes nodales, ¿no? Del sistema de Naciones Unidas, es decir, lo que llevó a la creación del sistema de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Parecería que pues este tema de la discriminación racial y la prevención tendría que ser el eje, ¿no? Pero tan complejo es que, bueno, le antecedieron estas declaraciones que comento, y es a partir del debate sobre el colonialismo, la eliminación de la segregación y del apartheid después y todo, que entonces sale esta convención, ¿no? Eso es a nivel universal, y esa convención tiene un comité, que es el comité, le decimos de manera coloquial acá, el comité CERD, ¿no? Porque es para la eliminación de la discriminación racial, ¿no? Y en septiembre COPRED tuvo la oportunidad a partir de una invitación que extendió Secretaría de Relaciones Exteriores, de participar en una de las sesiones de trabajo de este comité en el contexto de la declaración del decenio de afrodescendencia, El decenio ¿no? afro, claro. Entonces, bueno, COPRED tuvo la oportunidad tanto de presenciar otras experiencias como de narrar qué es lo que habíamos hecho institucionalmente con motivo del decenio, ¿no? Yo quiero comentar, dado que estamos en el espacio internacional, una experiencia muy valiosa que para mí en lo personal me era un tanto desconocida, y es aquella que platicaba en esa mesa en la que estuvo COPRED sobre Singapur, ¿no? Y la experiencia multicultural de Singapur. Recordemos que Singapur fue un país que surgió de la independencia con Malasia. Claro. Y entonces, desde el principio, digamos, el mayor porcentaje, tiene un porcentaje de multiculturalidad pues mayoritario, ¿no? Es decir, que se compone de todas aquellas nacionalidades hacia las cuales ellos consideraban que la población malaya los discriminaba, ¿no? Por no ser malayos, entonces todos ellos conforman una nación, y son de nacionalidades indoeuropeas, de India, de China y tal. Entonces, esa pluriculturalidad religiosa, cultural, toda esa diversidad es con lo que se funda Singapur. Así que tiene unas experiencias, y pongo como ejemplo nos compartía el embajador de Singapur, cómo tienen en vivienda, por ejemplo, hacen las unidades habitacionales, el 90% de la vivienda en Singapur es por parte del Estado, y entonces hacen la ubicación territorial y las unidades con un porcentaje de cada cultura, de manera que cada una de las viviendas y de las unidades habitacionales tenga una pluralidad religiosa, cultural y todo, ¿no? Y entonces tienen su día de la memoria multicultural y de la armonía, le llaman, ¿no? Claro, y que te dan la posibilidad además de compartir y conocer con la diversidad, y por qué los países tienen que ser iguales, ¿no? De repente se empezó a construir esa idea, pero bueno, los países son diversos, sí, como quienes los componen. Claro, son diversos, y el chiste es que todas las personas tengan voz. Claro. ¿No? Que eso es lo interesante del caso de Singapur, ¿no? Ahora, yo regreso un poco como a la región americana, y entonces hago mención de un gran pendiente que tenemos en la región, que es la ratificación de México, o sea, que México ratifique la convención en la materia del sistema interamericano, ¿no? Existe esta convención, hace falta la ratificación, y bueno, también tenemos un gran pendiente, que es México no ha tenido, por ejemplo, una audiencia temática o un informe o una visita específica para el tema de afrodescendencia, por ejemplo. Eso me parece gravísimo claro, increíble. Y bueno, compartíamos con las organizaciones justo el día de hoy, y nos decían, es que estamos invisibilizados en la región, incluso en el sistema interamericano, porque la relatora estaba sorprendida de la situación de los derechos de las personas afrodescendientes en el país, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que llamar la atención para visibilizar esta comunidad y para continuar con los pendientes en la agenda, tanto de personas y pueblos originarios, y también de la población afrodescendiente, que aquí pues hay términos muy diversos con los cuales cada uno de los grupos se siente cómodo en identificarse, ¿no? No, Margarita, pues
sin lugar a dudas es un reto terrible el que tiene México Claro. de firmar esa convención. Esperemos que sea pronto. ya no aguantará quizá en esta oportunidad el Senado, pero bueno, tendrá posibilidad de hacerlo también próximamente. Claro, es una oportunidad para el siguiente. Así es. Muchísimas Congreso. gracias por habernos acompañado. como Muchas siempre, gracias por la con Agenda invitación. Internacional. Y a usted, pues muchas gracias también por habernos acompañado un día más. Yo me despido y regreso las cámaras y los micrófonos por allá con el doctor Volaski. Hemos llegado al final de esta emisión de Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.